Nos dice el siguiente problema. Los lados de un triángulo ABC escaleno. Es decir, el triángulo va a ser escaleno. Esto quiere decir que las medidas de los tres lados del triángulo son diferentes y están en proporción. O sea, quiere decir, hay un mayor, hay un intermedio y hay un menor. O sea, los tres lados miden cada uno diferente con respecto al anterior. Por eso es escaleno. Los tres lados son diferentes. Y ese triángulo que es escaleno, sus lados se dice que están en una proyección aritmética, un dato que hay que usar en el ejercicio. Me dicen que el lado mayor mide 5.2 centímetros y el perímetro de ese triángulo es 10.2. Con estos datos nos piden calcular la longitud de los otros dos lados del triángulo. En este caso sería el lado intermedio y el más pequeño, ya que me dan la medida del lado mayor. Vamos a nombrar entonces aquí el lado menor, según la gráfica que hemos hecho, llamarlo A sub 1. Aquí vamos a colocarlo A sub 2, el intermedio, y A sub 3 para nosotros, que sería el lado mayor. Hemos nombrado entonces A sub 1, A sub 2 y A sub 3, los tres lados del triángulo. Y entonces podemos plantear, si me dicen que el perímetro es 10.2, quiere decir que la suma de esas tres medidas daría 10.2, que sería la suma del lado 1 más el lado 2 más el lado 3. O sea, la suma de las tres medidas de los tres lados es igual a su perímetro y me dicen que es 10.2. Este es el dato que me dan como perímetro. La suma de los tres lados es igual a 10.2. Conozco quién sería A sub 3, que es el lado mayor, que me dicen que es 5.2 por dato. Quiere decir, aquí podríamos sustituir A sub 3 por 5.2 y mi problema sería buscar quién sería la medida de A sub 1 y A sub 2. Pero recuerdo que si la sucesión A sub n es una sucesión aritmética, en este caso tendría A sub 1, A sub 2 y A sub 3 los tres lados, donde A sub 3 es el mayor. ¿Quién sería entonces? Si yo tengo A sub 1, ¿quién sería A sub 2? Sería A sub 1 más la diferencia. Recuerden que si es una sucesión aritmética, entonces un término se difiere del otro de una diferencia común. Y aquí igualmente sería A sub 2 más la diferencia sería A sub 3. Es decir, siempre de un término al siguiente sería sumar la diferencia, o viendo al revés. Si A sub 3 le resto a sub 2 me da una D, si A sub 2 le resto a sub 1 me da una D, y esta D es constante porque es aritmética y se llama diferencia común. Por lo tanto, podría asumir lo siguiente. Mi problema sería poner A sub 1 y A sub 2 en función del lado que conozco, que sería en este caso A sub 3, que es el mayor. ¿Quién sería A sub 1? Para llegar de A sub 1 a A sub 3, tendría que sumar ¿cuántas veces? A sub 1 sumarle una vez la diferencia y otra vez más la diferencia. Sería sumarle dos veces la diferencia. Esta expresión sería igual a sub 3. Por lo tanto, ¿quién sería entonces mi A sub 1? Sería A sub 3 restándole dos veces la diferencia al despejar aquí A sub 1. Quiere decir, yo puedo poner A sub 1 en función de A sub 3 y escribir A sub 1 como la expresión A sub 3 menos, recuerden que quitarle dos veces la diferencia porque había dos lugares desde A sub 1 a A sub 3, más, ¿quién sería A sub 2? No, de A sub 2 a A sub 3 habría una diferencia, quiere decir, A sub 2 sumándole la diferencia va a ser igual a A sub 3, por lo tanto, ¿quién va a ser A sub 2? Sería A sub 3 menos una diferencia, porque solamente hay un lugar, quiere decir, A sub 2 sustituirlo por A sub 3 menos una diferencia, aquí más el A sub 3 que nos quedó igual a 10.2. Y entonces lo que hemos hecho es poner el perímetro de este triángulo, que lo conozco, que es 10.2, en función del lado que conozco, que es A sub 3, y la diferencia común entre los términos consecutivos. Aquí nos quedaría, vamos a subir aquí, un A sub 3 más un A sub 3 más un A sub 3, me quedaría 3 A sub 3. Menos 2D y menos 1D, me quedaría menos 3D. Esto va a ser igual a 10.2. Aquí podemos hacer lo siguiente. Mi problema sería sustituir y calcular entonces la diferencia común entre dos términos consecutivos. Yo conozco A sub 3, pero aquí podemos sacar un factor común 3, que se repite. 3 que multiplica A sub 3 menos D. Factor común 3 A sub 3 entre 3 A sub 3 y 3D entre 3 a D. Igual a 10.2. Este 3 que está multiplicando, vamos a pasarlo en este caso dividiendo al miembro derecho para ustedes
Y vamos a dividir entonces. Me quedaría A sub 3 menos D igual dividiendo, voy a irlo aquí, 10.2 dividido por 3, 10 entre 3 a 3, 3 por 3, 9, resto 1, bajo el 2, punto decimal, 2 entre 3 a 4, 3 por 4, 12, exacta la división. Es decir, esta división me daría 3.4. Es decir, que si a sub 3 le quito la diferencia, me va a dar 3.4. Por lo tanto, despejando D, ¿quién sería D? Sería A sub 3 menos 3.4. Y conozco quién es entonces el lado A sub 3, que me lo dan que es el mayor, que sería 5.2 menos 3.4. Y esto va a dar el valor de la diferencia común entre dos términos consecutivos. Al restar esta expresión, 5.2 menos 3.4 me daría 1.8. Si la diferencia común entre dos términos consecutivos sería 1.8. Por lo tanto, ¿quién sería A sub 1 y quién sería A sub 2? Las medidas de los lados intermedio y menor de este triángulo escaleno. Recuerden entonces, ¿quién va a ser A sub 1? Sería A sub 1 sería más la diferencia me daría A sub 2, pero A sub 2 más la diferencia me daría A sub 3. O decir, que ¿quién sería entonces A sub 2? Sería A sub 3 menos la diferencia, lo que hicimos aquí. Por lo tanto, puede decir, A sub 2 sería A sub 3, que sería 5.2 menos la diferencia, que es 1.8. Y me quedaría, al restar esta expresión, me quedaría 3.4. Quiere decir entonces, A sub 2 va a medir 3.4. Y A sub 1, ¿quién sería A sub 1? A sub 1 sería A sub 3, que sería 5.2 menos 2 veces la diferencia, menos 2 que multiplica a 1.8. Esto me quedaría 5.2 menos 3.6 y al efectuar esta operación, esto me daría 1.6. Quiere decir, hemos calculado entonces quiénes son los valores de los dos lados intermedios y el menor de este triángulo, en este caso escaleno. Fíjense que la diferencia entre los lados van a ser siempre la diferencia, que es 1.8. El menor es 3.4. El siguiente, el menor es 1.6, que es el más chiquito, que es A sub 1. El segundo es 3.4 y el mayor, que me lo dan por dato, es 5.2. Si a 1.6 le sumo la diferencia común, que es 1.8, me daría el segundo, que es 3.4. Y si a 3.4 le sumo de nuevo la diferencia, que es siempre constante, me daría el tercero, que es 5.2. Por lo tanto, las medidas serían el más pequeño, 1.6, el intermedio, 3.4, y el mayor, que por dato me lo dan, que es 5.2.